mora en mí, oh Cristo. Queremos repetirlo, Señor, hasta que sea un hecho en nosotros. Mora, mora, mora en mí, oh Cristo. Nuestros corazones están abiertos, dispuestos para tu presencia. Nuestros corazones están abiertos, dispuestos para que nos transforme. Queremos, oh Dios, tener tu presencia para ser semejantes a ti. Ven, visítanos en esta hora. Que ninguna cosa nos preocupe. Que nuestros corazones, nuestras vidas estén rendidas a ti ahora. Mora en mí, mora en nosotros, oh Señor. Que al salir de este lugar vayamos llenos de tu gracia y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos. El sábado es un día especial. ¿Así lo crees? Y no es porque yo lo diga o porque cualquiera lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, dice el dicho. Y así debe ser. ¿Es especial para ti este día? En algunas cosas es un día igual que los demás. Ese día también te da hambre, ese día también te levanta, ese día también te da sueño. Ese día también te sientes tentado, tentada a hacer tus cosas como los demás días. Pero como es un día especial, tú y yo hemos decidido tratarlo como un día especial. Es una decisión. ¿Estás conmigo? Tienes que decidir, este día es un día especial para encontrarme con Dios, recargar fuerzas, venir a su presencia. ¿Es por eso que está aquí hoy? Alabado sea el Señor. Y esta tarde, cuando vaya a tu casa, es un momento especial para alimentarte, descansar y ponerte en comunión con Dios de nuevo para hacer su obra. Que el Espíritu de Dios nos acompañe. Vamos a la Biblia. La semana pasada iniciamos una jornada en su primera parte y hoy yo quiero invitarles a la segunda parte. Estamos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y estamos estudiando la porción del versículo 1 hasta el versículo 13. Apocalipsis 11, 1 al 13. Un gran teólogo de nuestro tiempo, comentando sobre esta porción, dice: para muchos la Biblia es un libro de enigmas y para muchos dentro de ese libro de enigmas el libro de Apocalipsis es el libro de más enigmas. Y entonces él dice, pero dentro del libro de Apocalipsis posiblemente estos versos, capítulo 11, 1 al 13, sea la porción de más enigmas todavía. Yo les decía a ustedes que se ha escrito bastante sobre él. Para muchos son los capítulos más difíciles de la Biblia, sobre todo del Apocalipsis. Pero también les invité a leer un capítulo. No sé cuántos leyeron el capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos. No voy a preguntar cuántos leyeron porque entonces voy a empezar a poner nota aquí y algunos no van a pasar. Pero saben que está demostrado que este pueblo está falto de conocimiento. Y no es porque no hay donde conseguirlos. Hay donde conseguir conocimiento. El problema es que no apartamos ese momento para buscar ese conocimiento. Cuando usted lee el capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos, este capítulo se abre. Sobre todo esta porción se entiende clara. Y más cuando como adventistas sabemos que lo está escribiendo una persona autorizada por el Espíritu de Dios. Así que yo quiero mandarte de vuelta allá. Hoy yo no puedo detallar cada sesión mínima por detalles, pero quiero pedirle a Dios que nos bendiga. A ver si recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada. Capítulo 11. ¿Lo tienes allí? Decíamos que el capítulo 11 es parte íntegra, es la misma parte del capítulo 10. Los judíos masoretas, allá por el año 900, 700, le pusieron a la Biblia versículos y capítulos. Antes no tenía eso.
para que hoy pudiéramos leerla más fácil, citarla fácil, y ir rápido a buscar una página, se le puso capítulos y versos a la Biblia, pero la Biblia estaba escrita como un relato normal o una carta normal, corrido. De manera que cuando tú vienes leyendo el capítulo 10 de Apocalipsis y a Juan se le dice, ve, toma de la mano del ángel el librito, y Juan va y lo toma, y ahora se le dice, cómelo, y luego que lo come dice que fue dulce en la boca y fue amargo ¿dónde? Y luego se le dice, es necesario que profetices. Sigue directo al capítulo 11 donde se le dice, entonces me fue dada una caña. Todo eso en la misma escena. El ángel está allí, a Juan se le da el libro, come el libro, tiene una experiencia agridulce. Y ahora se le dice, aquí no terminó todo, este no fue el final, no se acabó el mundo, aún queda tiempo, no se acabó la gracia, es necesario que sigas predicando. Hay una obra más que hacer. Ustedes saben que para ese tiempo el mundo cristiano creía que el fin llegó. Los mismos mileritas habían predicado que Cristo ya venía. Y ahora le está diciendo nuestro Señor a su iglesia, no, todavía no, es necesario que. A veces nos pasamos el tiempo rogando al Señor que venga, y pendiente cuando viene, y pendiente ya viene, y diciendo, Señor, ven. Pero el Señor te dice, yo voy, puedes estar seguro que voy, no me voy a quedar, pero mientras voy yo te dije que es necesario que profetices. ¿Cómo me estás pidiendo que vaya si no estás profetizando? De manera que la iglesia hoy, en lugar de estar afanada, Señor ya viene, debería estar diciendo, ¿qué tú quieres que yo haga en lo que tú vienes? ¿Estás conmigo? No sé si fue a ustedes que le dije, pero le dije a un grupo en días pasados. Hay un dicho en mi país que suelen decirlo los muchachos que dice, no te unte que no va. ¿Ha oído esa frase? En Puerto Rico también. Y en Venezuela también. Y en Cuba también. Aquí tenemos las Naciones Unidas, ustedes saben que sí. Pero amados, si antes de Cristo venir yo no estoy haciendo lo que Él me encargó hacer, no voy. La mejor manera de esperar al Señor preparados, listos, la mejor manera de estar en condición de recibirlo es cumplir ese mandato. Es necesario que vayas, que predique a muchas naciones, pueblos, lenguas, tribus. Es necesario que el mundo entero, terminamos el mensaje la semana pasada, el mundo sea lleno del conocimiento de Jehová. ¿Y quién va a llevar ese conocimiento? Estudiamos la semana pasada que a Juan se le dice, mide el templo, mide el altar y mide a los que adoran en él. Y estudiamos que la palabra medir puede significar restaurar. Y vimos que durante un largo periodo, aproximadamente 1260 años, el santuario fue pisado. El plan de salvación que Dios estableció para que la gente se salve fue echado por tierra, dice el libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Y ahora se le dice a Juan, restáuralo. De manera que el mensaje que Dios quiere que prediquemos y con el que quiere que profeticemos es que el plan de salvación, el acceso al santuario está abierto. Que durante un tiempo largo no es que Dios lo cerró, el hombre lo cerró. Y a la gente se le enseñó que para salvarse un rezo, una Ave María, una indulgencia, un sacrificio, una promesa. Pero a Juan se le dice, restaura el santuario. Por eso yo quiero decirte, hermanos, que tenemos acceso. Venid confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos gracia y oportuno socorro. El camino está abierto. Medir también significa evaluar. Por eso dice, mide a los que adoran en Él. Y allí está el juicio investigador. Previo a la venida de Cristo hay un juicio. La Biblia dice, es necesario que todo el mundo pase por ese juicio. El apóstol Pedro en el libro, su primera carta, capítulo 4, versículo 17, dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y entonces nos asustamos. Oh, un juicio. Deberíamos alegrarnos porque en ese juicio está Jesús. Debo asustarme si no estoy andando como Dios quiere. Debo asustarme si estoy tomando mi propio camino. Pero si vengo y me rindo a los pies de Cristo, en el juicio, Él pone mi cuenta y la mía la coge Él. ¿Te gusta ese cambio? Ese cambio me gusta. Jesús dice, dame tu cuenta y yo te voy a dar la mía.
Hay una parte del libro El Camino a Cristo, dice: el Señor nos ruega insistentemente, dame, hijo mío, tu corazón, y le negamos el corazón. Y entonces el interlocutor pregunta: ¿y qué es lo que le negamos cuando le negamos nuestro corazón a Dios? Un corazón perverso, un corazón sucio, un corazón rencoroso, un corazón enfermo. Eso es lo que le negamos a Dios. Dame, hijo mío, tu corazón para devolverme un corazón nuevo y transformado. Alabado sea el Señor. ¿Quiere entregarle ese corazón al Señor? Estudiamos también que los dos testigos de Dios, que vimos que los dos testigos que representan la Biblia, la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero que no solo es la Biblia escrita, también los dos testigos son cada siervo de Dios que a través de la historia ha estado predicando el Evangelio de Dios lleno de su gracia y poder. Decíamos, o dice la profecía, que durante 1260 años estos dos testigos predicarían la palabra vestido de, da a entender, vestido de cirio significa de angustia, de persecución. Y durante estos años de la famosa edad oscura fueron los años cuando se quemaron cristianos, se llevaron a la hoguera, se lo llevaron a la horca, se lo ataron a las galeras hasta morir. Pero se mantuvieron fieles a la palabra de Dios. Dice que durante 1260 días o 42 meses profetizarían vestidos de silicio. ¿Puedes tú recordar a alguien que profetizó de esa manera? En la Biblia encontramos a Jeremías, que profetizó bajo persecución y burlas, en gran angustia y lágrimas. En un momento Jeremías llegó a decir que sus ojos eran como ríos. Se le conoce como el profeta llorón. ¿Y por qué lloraba Jeremías? ¿Porque le dio un cáncer? ¿Por qué lloraba Jeremías? ¿Porque le dolía una pierna? ¿Por qué lloraba Jeremías? Por el pueblo de Dios, que Dios le decía: aquí va mi pueblo, este es el mensaje, pero no le hicieron caso. Jeremías fue en ese tiempo uno de los testigos de Dios que profetizó vestido de silicio. La Biblia habla de Juan el Bautista, le tocó profetizar en un tiempo de angustia también. ¿Y cómo terminó Juan? La Biblia dice que una necia pidió su cabeza en un plato, y el rey, que era más necio todavía, cumplió su deseo, y al siervo de Dios terminaron decapitándolo. Pastor, ¿usted vino hoy a animarnos o a predicarnos la palabra? ¿Eso es lo que le pasa a los testigos? Es posible. Solo que quiero decirte que la Biblia dice, la palabra de Dios enseña que no teman al que puede matar el cuerpo, porque la vida, el alma, el ser verdadero no lo pueden quitar. ¿Sabes? Si eres un siervo de Dios, sufrir por Dios es lo más gozoso que te puede ocurrir. ¿Qué fue lo que dijo, pastor? Entonces el cristiano es masoquista. Cuando eres un siervo de Dios de verdad, sufrir por su causa te causa un gozo indescriptible. La Biblia dice que cuando azotaron a Pedro y a Juan, cuando lo azotaron, y debo decirte antes de eso que hay una parte del libro de toda la gente que dice que cuando los discípulos vieron a Cristo muerto y lo iban a sepultar, se condenaron a sí mismos porque lo habían negado, porque habían huido, porque lo habían abandonado, porque no habían sido dignos de él. Y esos labios que tanto lo habían amonestado ahora estaban sellados. Por eso más tarde ese mismo Pedro que negó a Jesús, cuando lo paran frente al concilio y lo amenazan de muerte, lo amenazan con azotes, los azotan con varas, y entonces le dicen que es prohibido predicar en ese nombre, Pedro grita con fuerza: mirad vosotros si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice la Biblia que después de azotado salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. Es posible que tu fe y mi fe hoy no lleguen allí, pero si nos aferramos del Señor, ahí llegará nuestra fe. Porque la Biblia dice que más fuerte que la muerte es el amor. Y cuando llegamos a amar a Dios, no se le tiene miedo a
El apóstol Pablo predicó vestido de cilicio y terminó decapitado. Y el gran ser que ha venido a esta tierra, Jesús, también testificó vestido de cilicio y terminó siendo crucificado. A pesar del sufrimiento y la persecución, el poder de Dios está con sus dos testigos. No dice que durante 1260 años no profetizarían, no, profetizarían vestido de. Si alguien les quiere dañar, voy a empezar en el verso 5 y 6. Vamos allá ahora, los dos testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a quienes. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera. ¿Quiénes son esos? Los dos testigos. ¿Estamos aquí, hermanos? Estoy siguiendo Apocalipsis 11. Ellos tienen poder. Si alguien quiere dañarlos, ellos tienen poder de hacer que salga fuego de la boca de ellos y los consuma. Y de hacer que el que los quiere dañar sufra con lo que quería dañar. Y ellos tienen poder para cerrar el cielo por el tiempo que digan. Tienen poder para caer plagas. ¿Esos son quiénes? Y entonces usted y yo nos quedamos mirando y decimos, ¿y por qué Dios permite que sus hijos sufran? Y tú encuentras en la Biblia de todo un poco. A veces algunas personas se me acercan, pastor, ¿y por qué hoy no hacemos los milagros de ayer? Pastor, ¿y por qué hoy no tenemos el poder de ayer? Pastor, ¿y por qué hoy no hacemos cosas para que la gente que está ahí burlándose reciba su merecido? Porque esta iglesia la guía Dios, no tú ni yo. Sí, es posible que parte de la respuesta sea que nos falta más fe. Es posible. Pero en la Biblia yo encuentro profetas que tú te quedas buscando un milagro y no hay un milagro. Y tú lo encuentras rogando, insistiendo. Por ejemplo, el mismo Jeremías. Tú no encuentras a Jeremías haciendo milagros. Tú no encuentras a Jeremías levantando muertos. Tú no encuentras a Jeremías levantando enfermos. Tú lo que encuentras a Jeremías es predicando y dando el mensaje de Dios y rogándole a un pueblo. Con lágrimas, con llantos. Escribe un libro, le rompen el libro y se lo queman. Lo meten en una cisterna llena de lodo y de barro y lo dejan ahí a podrirse de un paludismo. Ese es Jeremías. Y tú dices, ¿y dónde está el poder de Dios? Porque aquí dice que tienen poder para hacer cosas grandes. Porque Dios sabe cuándo. Dios sabe cómo. Dios sabe el momento. ¿Estás conmigo? Y ahora el mandato de Dios, ve y profetiza. Él no te dijo, ve y haz muchos milagros. Ve y profetiza. Y de hecho yo creo que el Señor puede usarnos para hacer grandes milagros, pero cuando Él quiera y cuando nos consagremos en sus manos. Estos textos hacen una alusión directa a dos personajes. ¿Quién me ayuda? ¿A quiénes? Moisés y Elías. Yo le decía a ustedes que el trasfondo del capítulo 11 tiene a Jeremías, tiene a Moisés, tiene a Elías, tiene a Daniel. El trasfondo de esta sección. Tiene el libro de Ezequiel 40, capítulos 40 hasta el 48, y tiene el libro de Zacarías, capítulo 2. En Zacarías 2, esa misma expresión que dice aquí, que mis dos testigos son estos dos olivos, está la visión de los dos olivos. Allí clara. Allí está Elías. Elías es quien pide fuego del cielo y devora a sus enemigos. ¿Lo recuerdan? Tú te quedas mirando la manera como Dios obra. Elías ve donde el rey Acab, dale este mensaje. Y Elías el tisbita se llena de valor. Me imagino que se puso la mochila porque yo le digo, mira, ve preparado porque cuando salga de ahí tiene que esconderte. Fue con el equipaje en la mano, pasó, dice la historia. Yo recuerdo cuando le contaba esa historia a mi hijo más grande, dice, yo tenía que dramatizar la historia. Elías entraba al palacio, los guardias se quedaban como sin entender, pero nadie se atreve a echarle mano. Atraviesa la entrada, atraviesa a los guardias, se para frente al rey Acab y le da la sentencia. Por la idolatría, por adorar dioses falsos, por abandonar a tu Dios, yo pronuncio hoy estas palabras. Durante 3 años y medio el cielo se te convertirá en bronce y el suelo en hierro. No producirá nada ni lloverá más. Dice la historia que Elías salió, pasó entre los guardias y cuando ya iba lejos, el rey como que se despierta. ¿Dónde está Elías?
volteó cielo y tierra, lo buscó por todas partes, en las provincias cercanas y en las lejanas, por todos los rincones, y no lo encontró. Y si ese Elías es tan poderoso, ¿por qué no se quedó en un lugar? ¿Quién me toca? ¿Quién me pone la mano? Porque Dios sabe cómo obra. Se escondió, pero el poder que tenía no era para esconderse. No era para esconderse, pero Dios le dijo, vete ahora. Y ustedes saben la historia, lo alimentó junto a un arroyo. Le mandó comida con los cuervos, le dio agua del arroyo. Y cuando el arroyo se secó, porque él mismo dijo que no iba a llover. ¿Y qué pasa con el arroyo cuando no llueve? Entonces Dios le dijo, ahora vete a tal lugar. Y ahora buscó una gentil, una que no era del pueblo de Israel. Y con una mujer que no era del pueblo de Israel, lo alimentó. Y ahora cuando Elías aparece, que Dios dice, ahora sal. Llegaron 50 hombres mandados por el rey a buscarlo. Supieron que Elías estaba en la cueva. Elías, sal de ahí. Te manda a buscar el rey. Y Elías dijo, muera tú con tus 50. Y cayó fuego. ¿Y qué hizo? ¡Wow! A veces yo quisiera un poquito de ese poder. Cuando voy manejando ahí el carro y se me mete uno de repente. Seamos sinceros, hermano. El poder de Dios no es para usarlo a nuestra discreción. Es para usarlo cuando Dios quiera. Dice que vino un segundo batallón y Elías dijo, muera tú con tus 50. Venían preparados para cortarle la cabeza. Había una recompensa por la cabeza de Elías. Muera tú con tus 50. Hermanos, tú puedes estar seguro cuando te pones en las manos de Dios y empiezas a hacer la obra de Dios, no vas a morir hasta que no hagas la obra de Dios. Cuando acabe la obra de Dios, espero que esté bien agarrado porque puede morir de la manera más trágica. A Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado, a ese siervo de Dios, a ese gigante de la fe, a ese poderoso misionero. Cuando acabó su obra, le cortaron la cabeza. Pero ya él había dicho, morir en Cristo es. Y el diablo que tal vez quiso reírse para sembrar allí la duda, lo que no sabe que al darle la muerte a Pablo quedaba asegurado donde nadie podía tocarlo. Lo mejor que nos puede pasar hoy, mañana, en cualquier momento es morir y morir en Cristo. No estoy diciendo suicidarme en Cristo, no, si me suicido no es en Cristo. Pero si el Señor permita que yo muera y muero en Jesús, es lo mejor que me puede pasar, porque estoy en un lugar donde ni el infierno, ni Satanás, ni nadie me puede tocar. Estoy escondido con Cristo en Dios hasta el día que Él me levante para la recompensa final. La historia dice que vino un tercer batallón, y este batallón, supiendo la historia del otro, el capitán le dijo, Elías, por favor. Y ahora le rogó. Le dijo, ok, voy contigo. Esos dos testigos tienen poder. Allí también está Moisés. ¿Se recuerdan a Moisés? Dice que tienen poder sobre las aguas. Versículo 6. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amados, no te crea el cuento cuando la gente nos quiere poner menor. No podemos andar por la vida creyéndonos superiores a los demás, no. Pero tú y yo somos portador del poder más grande del universo, de la palabra de Dios. Hace un par de semanas empecé a darle un entrenamiento a la iglesia de Vidlo, de cómo ganar almas. Y yo le decía, cuando usted sale a enseñar la palabra, cuando usted oró, cuando usted va rumbo a esa casa donde lo están esperando, y usted va en nombre del Señor y con su palabra, crea que va a ocurrir un milagro, porque usted va en nombre de ¿quién? Y con la palabra de Dios. No vaya a llevar la palabra con miedo. Hoy estoy aquí presentándote la palabra, es poder de Dios. Y la palabra es capaz de penetrar, de entrar, de transformarte. Tú tienes el poder más grande de la tierra. Y si algo te ocurre cuando portas la palabra, es porque Dios lo quiso. Nadie te puede tocar, nadie te puede dañar. Y el que te intente dañar, dice el verso 5, será él dañado. Porque cuando tocan a un hijo de Dios, tocan la niña de los ojos de Dios. ¿Quieres creerlo? A medida que hoy nos abocamos al fin del tiempo, es posible que el temor nos cubra. Necesitamos el valor de Moisés para ir frente al faraón y decirle, así dice Jehová. Necesitamos el poder de Elías para ir frente al rey y decirle, así dice Jehová.
Si no tenemos ese poder, no podremos sobrevivir en el tiempo final. Y ahora yo quiero que tú sepas que el poder de su palabra no está escondido para 2 o 3, está para todos nosotros. Digamos con el profeta Jeremías: halláronse tus palabras. ¿Y qué cosa? Y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría del corazón. El poder de la palabra de Dios es nuestra compañía. Es posible que no tengamos una alta alcurnia, que no tengamos dinero, que no tengamos recursos. No importa si no tenemos el poder económico, si no tenemos el poder social, si no tenemos el poder político. No importa, tenemos el poder de su palabra. ¿Lo quieres creer? Créelo. Tenemos el poder de su palabra. Y el Señor hoy quiere dotarnos de ese poder para vivir la vida. No debería faltarnos. Dice la Biblia: el justo vivirá por la... Aquí no dice el justo vivirá por un retiro que tiene de $2,000. ¿Dice así aquí? No, el justo vivirá por los cupones que le dan. ¿Dice así aquí? El justo vivirá por una cuenta de banco que heredó. Dice así: el justo vivirá por la... ¿Pero fe en qué? En la palabra de Dios. No es una fe en cualquier cosa, porque cualquier gente dice que tiene fe. Fe en su palabra, en creerla. Por eso vivirá el justo. Amados, si estamos en un tiempo cuando tenemos que empezar a probar eso, es ahora. Lo que le estoy diciendo es serio. Yo me asusto cuando leo esos textos y digo: Señor, yo vivo por fe. Yo tiemblo de pensar que el mes que viene no me llegue el sueldo. Yo tiemblo de pensar que no tengo que pagar el mortgage. Yo tiemblo de pensar. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Pero aquí dice que el justo vivirá por la... No te estoy diciendo que ahora abandone el trabajo y diga: voy a vivir por fe. Eso es presunción. Pero como cristianos estamos llamados a decir: mi confianza es Jehová. Mi confianza es su palabra. Así que hasta aquí, al revisar la palabra de Dios, nos está hablando de 2 testigos que profetizan en todo tiempo, que aunque profetizaron vestidos de cilicio, tenían todo el poder para revertir las cosas y no lo hicieron porque no era la voluntad de Dios. Así como Dios le dio poder a Elías y a Moisés, pudo darle poder a Lutero, a Melanchthon, a Hus, a Jerónimo, a Wycliffe, ¿sí o no? Y cuando fueron llevados a la hoguera para ser quemados, pudo revertirse la cosa, ¿sí o no? Y hoy yo me pregunto: ¿y por qué estos no tienen el poder? Porque es necesario muchas veces que pasemos por el fuego, que pasemos por las pruebas, que pasemos por la angustia, para que mañana cuando otro pase diga: pero si fulano le cortaron la cabeza, ¿a mí qué? Si a Juan el Bautista, de quien Cristo dijo: no ha nacido hombre de mujer como este, le cortaron la cabeza, si a mí me la cortan, ¿qué? A veces nos toca ir a fortalecer personas. Hace poco el hermano Fidel nos hablaba de alguien que está pasando por una angustia y está negando a Dios. Dios no nos ha prometido que nos va a resolver todo aquí. Dios lo que ha prometido, que a pesar de lo que pasemos aquí, Él nos tiene vida y vida eterna. ¿Estás conmigo? Así que digámosle: Señor, si tú quieres que yo sufra aquí, dame la fe para soportar. Si ves que no voy a soportar, déjame dormir a tiempo, pero sálvame, Señor. Alabado sea su nombre. Vamos al versículo 7. Cuando hayan concluido su testimonio. ¿Quiénes? ¿Y quiénes son los 2 testigos? Represéntala. ¿Y quiénes son los que llevan la palabra de Dios? Los siervos de Dios. Así que los 2 testigos son los siervos de Dios que en todo tiempo han estado cumpliendo la misión de Dios. La palabra de Dios escrita como los mensajeros de esa palabra. Cuando hayan concluido sus testimonios, los 2 testigos, cuando hayan acabado de profetizar, la bestia que sube del abismo, es como diciendo: durante 1260 años hemos estado poniéndote trabas para que no avance, para que no prediques, y te has salido con la tuya. Ahora viene una bestia terrible a darle un golpe definitivo. Dice: hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quiénes? A los 2 testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto. Oigan la expresión: simbólicamente, así que no es Egipto ni es Sodoma, es una ciudad que se parece a ellos, donde también fue crucificado el Señor de ellos.
Y algunos con esto dicen que es de Jerusalén que está hablando porque allí fue que Cristo fue crucificado. Pero el apóstol Pablo va a decir más tarde en el libro de Hebreos que nosotros constantemente estamos crucificando a Jesús con nuestros actos. De manera que hoy aquí podemos crucificar a Jesús en Orlando, en Dominicana, en Puerto Rico, en Venezuela, en Honduras. Hoy podemos crucificar al Señor. Cuando yo niego al Señor con mis actos, con mi estilo de vida, estoy nuevamente crucificando al Señor. De manera que cuando aquí dice que es una ciudad semejante a Sodoma y a Egipto, donde el Señor fue crucificado, está hablando de una ciudad donde se negó descaradamente al Señor. ¿Están conmigo? Dice, y por 3 días y medio la gente de los pueblos y de las razas y de la lengua y de las naciones miran sus cadáveres y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcro. Y los habitantes de la tierra se gozan sobre ello y se alegran y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Se le hace guerra, se le da muerte y no se lo sepulta. Se lo dejan tendido en la plaza. ¿Por qué tiempo? 3 días y medio, que en profecía ¿qué tiempo es? 3 años y medio. Es otra partícula del número 7. 3 años y medio es la mitad ¿de qué? De 7. Yo alabo al Señor que no fue 7, que fue la mitad. ¿Ah? Yo voy a contestar, a responder qué es esto con el libro El conflicto de los siglos. Yo puedo decírselo rápidamente así, pero se lo voy a decir. Estoy citando la página 272. La escritora dice, y cuando hayan acabado, es lo mismo que dice el versículo 7. Lo que está diciendo es cuando los 2 testigos acaben de testificar y profetizar bajo cilicio, justamente ahí, en ese tiempo, van a recibir un golpe certero. ¿Y por qué tiempo los 2 testigos debían profetizar vestidos de cilicio? 1260 años. ¿Cuándo terminaron esos 1260 años? 1798. La escritora adventista dice cuando hayan acabado, y dice la cita, o cuando estén por acabar. Da a entender que debía ocurrir o acabando o casi acabando. Vimos la semana pasada que por la gracia Dios a esos 2 testigos, previo, antes de cumplirse los 1260 años, levantó la reforma protestante y la Biblia fue levantada. Por amor al mundo que estaba envuelto en oscuridad, Dios antes de que se cumplan esos años, aunque bajo persecución todavía, la Biblia fue levantada, la palabra de Dios por los reformadores. Dice la escritora, y cuando hayan acabado de dar su testimonio, el periodo en que los 2 testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798, dice ella. Cuando estuviesen por concluir su obra de la oscuridad, les haría guerra a una bestia que sube del abismo. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Ese fue el recurso para perseguir a la iglesia. Mas aquí se deja ver una manifestación, una nueva manifestación del poder de Satanás. Va a hablar de una bestia no representada por el papado. Esta bestia que sube del abismo representa al mismo Satanás. Que de hecho usted sabe que todos los medios que hay en la tierra para atacar al pueblo de Dios, ¿quién está detrás? Está el gran dragón, la serpiente antigua. Es una bestia que actúa de una manera diferente ahora. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantarían para hacer la guerra a la Biblia. ¿Y qué representa la Biblia? Los 2. Se levantaría un poder para hacer guerra, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los 2 testigos, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Por eso menciona 2 ciudades, Egipto y Francia. Conflicto de los siglos, página 273. Francia ha sido, ¿qué país? Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. No estamos hablando la gente, el Estado, el Senado, la nobleza se pronunció directamente, no Dios.
proscrito de nuestros principios. Dice aquí, Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital. Y entre una gran mayoría de los pueblos cantaron, bailaron, hombres y mujeres, al aceptar el manifiesto. Fiesta en Francia. El parlamento dijo, negó rotundamente, no hay Dios, y en nuestros principios Dios no está. La única nación en la historia que ha hecho esto. Francia fue uno de los países más bendecidos con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI, Francia fue uno de los países más bendecidos. El gran héroe de la Reforma, el gran intelecto de la Reforma es Juan Calvino. Fue Juan Calvino, John Calvino. El gran héroe, el gran intelecto de la Reforma. Todavía hoy los escritos de Calvino hoy son cosa especial. La escritora adventista, hablando de Calvino, habla de una manera asombrosa. Cómo recibió luz, cómo recibió el mensaje. El campeón de la Reforma, el guerrero de la Reforma, Martín Lutero. El intelecto de la Reforma, Calvino. Entre los grandes teólogos que ha dado la historia, San Agustín, Santo Tomás, Calvino, ahí están. Con la mano se pueden nombrar 4 o 5 gigantes. Calvino es uno de ellos, francés. Y Francia estaba para vivir el mejor momento de la historia, para ser un país libre, lleno de luz, lleno de bendiciones. Más de un siglo antes, Francia le abrió guerra a los albigenses y a los hugonotes, que eran los reformados de Francia. Dicen que era gente inteligente, laboriosa, trabajadora, formada. Toda la clase media de Francia estaba compuesta de los hugonotes. Porque donde llega el evangelio hay prosperidad. Donde llega el evangelio hay bendición de Dios. Donde llega el evangelio el hombre deja de ser ocioso. Donde llega el evangelio el hombre trabaja, el hombre es productivo. Bueno, el evangelio llegó a nosotros, ¿verdad que sí? Aquí todos somos productivos. Cuando el loco Karl Marx quiso decir que la religión era el opio de los pueblos, no sabía lo que estaba diciendo. Todos los países que abrigaron la reforma se convirtieron en los países más desarrollados y más prósperos de entonces, empezando por Alemania. ¿Están conmigo? Pero Francia, bajo traición, dice que el rey de Francia se hizo cristiano. Y la hermana del rey de Francia se casó con un hugonote. Y a escondida le dieron la espalda y que le declararon la gran noche de San Bartolomé, donde a una noche al sonido de las campanas sacarían a la gente de sus camas, lo matarían vivo. Y miles murieron la noche de San Bartolomé. Francia le dio la espalda a la reforma, Francia negó a Dios, Francia negó el evangelio por traición, por engaño. Porque ya los reformadores o los cristianos estaban unidos, estaban unidos por vínculos de familia a la realeza. Dice que la madre del rey y de la hermana del rey, que era la misma madre, se ensañó cuando vio que su hija se casó con un cristiano. Y planeó con los obispos y hubo una gran matanza. Ataron cristianos a las galeras. ¿Saben qué eran las galeras? Atarlo a las embarcaciones, a los remos encadenados hasta morir. Allí tenían que defecar, allí eran mal alimentados, ahí soportaban la fiebre, ahí soportaban la enfermedad, ahí soportaban el agua hasta que morían. Moriste, quita ese y pon otro. Más de 50,000 hugonotes por tener relaciones salieron escondidos en barriles, en carretas llenas de paja, traficaron y salieron huyendo a otros países y fueron bendición a los países donde llegaron porque eran productivos y trabajadores. Y Francia se empobreció porque sacó a la gente de trabajo. Dice la historia bíblica, léalo ahí, dice la historia del conflicto de los siglos, eso es sorprendente leerlo, y cuando la noticia llegó a Roma, al mensajero que llegó lo premiaron, creo que con 1,000 duros. En la basílica cantaron el Te Deum, celebrando la muerte de los cristianos, y buscaron a pintores famosos para pintar los frescos. Fiesta por esto. Años más tarde, Francia estaba en una ruina total.
Luis XV, el rey de Francia, era corrompido. Solo se daba al lujo y al placer. Y cuando el parlamento le mostraba cómo estaba Francia, dijo: soporten todo hasta que yo viva. Mantengan todo así hasta que yo viva. Luego murió y en su relevo Luis XVI vino al mando y a los 38 años fue decapitado en la guillotina el 21 de enero de 1793. El pueblo se ensañó, el pueblo fue y lo tomó del mismo palacio. Y vino lo que se llamó o se conoció como el reino del terror. Y Francia se convirtió en una Sodoma y en un Egipto. Sodoma por la corrupción, la desmoralidad, el sexo donde quiera. Dice que más de una octava parte de las mujeres casables ya eran prostitutas. Amados, la palabra de Dios es el freno de este mundo. Si se quitara la palabra de Dios, somos peor que un carro desbocado por un precipicio. No es para que la guarde, hermano. No es para que la tenga bonita en tanto estilo nuevo que llegan y no la estudie. Esto es lo que pone freno a tu vida, a mi vida, al mundo. Y tú y yo somos los llamados a predicarla, a enseñarla, a llevarla, porque la palabra de Dios crea temor reverente en la gente. La palabra de Dios es poderosa y es eficaz. Cuando Francia negó a Dios y negó su palabra, cuando rechazó a Dios y rechazó su palabra, el desastre vino a Francia. Esta semana estuve leyendo sobre la historia de la Revolución Francesa y dicen los historiadores y los comentadores que el mundo de hoy está siendo todavía altamente afectado por la Revolución Francesa. Hoy todavía. Los desastres de allí nos afectan hoy a nosotros. Terrible. Fue la primera vez que una nación abiertamente dijo: el poder está en el pueblo, el poder no está en el gobernante. Fue la primera vez que surgieron filósofos diciendo dónde debía estar el poder, como Voltaire, Rousseau y otros. Pero lo que vino fue un tremendo caos, un gran desastre. Fue el primer país que formó ejércitos gigantescos y creó el nacionalismo tan fuerte en las naciones sin importarles más nadie y despiadadamente acabar con los otros. Es en ese tiempo cuando surge el gran imperio de Napoleón, que el plan de Napoleón era arrastrar con todas las naciones que estuvieran cercanas despiadadamente. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución Francesa es un símbolo de Egipto. Fue el faraón quien le dijo a Moisés, después de ver el poder de Dios manifestado: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a su pueblo. Por eso Egipto es símbolo de ateísmo, de paganismo y de rechazo a Dios. La revolución, Francia durante la revolución y el reino del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciara el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Note usted que la Asamblea Nacional decidiendo, no es un loco por ahí diciendo yo no creo en Dios, es el país, un país cristiano. De hecho, Francia fue el primer, en sus orígenes, los francos fueron los primeros que abrazaron el cristianismo. Cuando los bárbaros, en que se divide el imperio de Roma, recuerden que el imperio de Roma se divide en 10. Cuando los francos, que son uno de esos 10, se establece como reino, son los primeros que abrigan el cristianismo. Y Francia es el primer país que rechaza el cristianismo. Excomulgaron a los sacerdotes, metieron sacerdotes en las galeras, y la religión conocida la desecharon, y cualquiera la desecharon toda. Se recogían las Biblias para quemarla en las calles. Por eso dice que los 2 testigos serían muertos. Se recogían las Biblias para quemarla, ¿dónde dije? Haciendo cuanta burla de ellas se podía. La gente, no había que mandar a la guardia a recogerla, la gente la recogía, todo el mundo la daba y hacían burlas. Ataban los evangelios a las colas de los caballos, cerca del ano de los caballos, y hacían burlas y mofa. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia fueron abolidas, el día de descanso semanal fue abandonado
Y en lugar se dijeron, vamos a crear un día de cada 10. Eliminaron la semana y dijeron, el día lo contaremos de 1 a 10, ya no habrá semana. El bautismo y la comunión fueron prohibidos, todos por el parlamento. Es una nación abiertamente desafiando a Dios. Desafiando a Dios abiertamente. 3 años y medio. Ahí está, ella lo responde de manera exacta y la historia lo confirma. No iban a permanecer mucho tiempo en silencio los 2 testigos. Los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Dice que en 1793 se había promulgado por la Asamblea Francesa los decretos de abolir la religión cristiana y desechar la Biblia. Un voto de la Asamblea, 1793. 3 años y medio después. 3 años y medio después, la misma Asamblea, no eran la misma gente, pero la Asamblea eliminó esa decisión y restauró otra vez el derecho de la palabra. Se concedió otra vez tolerancia religiosa. Nuevamente se volvió a la palabra. El periodo terrible de la revolución fueron pocos. Dice que después de hacer esto vino el reinado del terror. Y en esos mismos periodos dice que eran grandes colas de gente para ser decapitado en la guillotina. Y por todas las provincias se hicieron réplicas de las guillotinas. Y la gente dice que a veces no alcanzaban y el tiempo no bastaría para cortarle el cuello. Lo ponían en un paredón, lo fusilaban. A otros lo llevaban en grandes barcazas al Lora. El Lora era un río gigante de Francia. Lo llevaban al Lora y cuando estaban allí en la altura le pichaban le hacían huecos a la barcaza, a la embarcación para que se ahogaran. Personas que hoy podían estar de este lado, mañana estaban del otro lado. Nadie confiaba en nadie. El que hoy daba el decreto, el que hoy decía, por detrás hacía lo contrario y cuando era descubierto, muerto también. El reinado del terror. El mismo rey terminó bajo la guillotina y Guillotín, quien inventó la guillotina, terminó bajo la guillotina. Caos. ¿Y a dónde ustedes creen que va, hermanos, este mundo de hoy? ¿A dónde creen que vamos? ¿Qué se ha hecho con la palabra de Dios? Hoy ningún parlamento ha estado diciendo no, aunque un parlamento dijo y quitó la Biblia de las escuelas. Es un parlamento. No se nos prohíbe estudiarla ni ir a las iglesias todavía, gloria a Dios por eso. Pero podemos aprovechar ese tiempo. Pero hacia donde vamos hoy, como se ridiculiza la Biblia, como ponen a nuestros muchachos en las universidades, al menos cuando estudian la palabra, como a veces nuestros hijos tienen vergüenza de levantar la voz y decir yo soy cristiano. No, muchacho, el poder más grande, ya te dije, lo tienes, el poder de la palabra de Dios. Puede mirar en la Biblia como hombres sencillos como José trastornaron el imperio de Egipto. Hombres sencillos como Daniel trastornaron el imperio caldeo por la palabra de Dios. Así que no tengas miedo de la palabra. Cuando Francia rechazó la palabra de Dios, cosechó el caos, cosechó el desastre. Pero pasados los 3 años y medio se levantó, dice la Biblia, pero después de 3 días y medio, versículo 11, lo tienen allí. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, no hay quien la destruya. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra ¿qué? No pasará, dijo el Señor. Terminados los 3 días y medio, entró en ello el espíritu de vida enviado por Dios, aleluya. Recobró vida. Esta es una visión semejante a la que aparece en el libro de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. ¿Recuerdan la historia? Que en huesos secos muertos entró el espíritu y dio vida. Y aquí en cadáveres que están en las plazas muertos, dice que vino el espíritu de Dios y le dio ¿qué? Y le dio vida. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. En otras palabras, la nación que quiso destruirlo, la gran cantidad de gente que celebró su destrucción, que se mofaron de ello, ahora vieron como la Biblia es levantada, como nunca antes. Dice el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que le decía, sube acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Aquí hay varias figuras que podrían aplicarse a esto. Lo primero es que la palabra de Dios a partir de esa fecha fue levantada de tal manera como nunca antes. Yo tengo algunos datos que puedo compartir con ustedes. Algunos nos lo da la misma escritora adventista Ellen White en el mismo libro que estoy citando. Dice, desde que Francia declarara la guerra, estos 2 testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca. Conflicto de los Siglos, página 288.
desde que Francia le declaró que la guerra. Estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca. En 1804, poquito después, se organizó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Eso no existía antes. Este hecho fue seguido de otros semejantes en muchas partes de Europa. Se crearon nuevas sociedades bíblicas y en 1816 fue creada la Sociedad Bíblica Americana. En lugar de la Biblia detenerse, ¿qué pasó? El incrédulo Voltaire, estoy citando la página 289, el incrédulo Voltaire, ¿están aquí ustedes todavía? El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Oigan qué necio, oigan un necio hablando. ¿Quién era ese? Estoy cansado de oír que 12 hombres fundaron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido ya varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero, lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay de 10,000 a 100,000 hoy. Como dijo uno de los primitivos reformadores, la Biblia es un yunque donde se han gastado muchos martillos. ¿Cuántos han intentado eliminarla y no han podido? Yo quiero leerle unos datos. Perdonen que yo voy a moverme un poquito porque ya estoy terminando y no quiero dejarles sin estos datos a ustedes aquí. Miren lo que dice aquí. Son algunos datos de lo que ha pasado con la Biblia. Estos datos ya son viejos. Dice aquí: las sociedades bíblicas unidas, o sea, todas las sociedades bíblicas del mundo, informaron para finales del 80 que distribuyeron 11.211.000 Biblias. ¿Cuántos millones de Biblias? Biblias completas y 12 millones y tantos de Nuevos Testamentos. Suficientes evangelios y libros y porciones de la Biblia para hacer un gran total de 497.715.000 porciones de la Biblia distribuidas. ¿Cuántos millones? 497. Las Sagradas Escrituras completas estaban disponibles en 283 idiomas. ¿La Biblia cómo? ¿En cuántos idiomas? 283 idiomas. El Nuevo Testamento en 572 idiomas más. Y a lo menos uno de los libros de las Escrituras en 930 idiomas. Lo que da como resultado que en alguna porción de la Biblia hoy está en más de 1.785 idiomas. Interesante eso, ¿verdad? Desde su fundación en 1816, la Sociedad Bíblica Británica y la norteamericana, la Sociedad Norteamericana sola de la Biblia, hasta el año 1983 había distribuido 105 millones de Biblias, 955,000. La palabra de Dios, que Voltaire profetizó que sería eliminada. Yo leí un dato hace un tiempo que dice que la casa de Voltaire hoy es un almacén de Biblias. Ahí está, el hermano también lo leyó. ¿Un almacén de qué? Se seca la hierba. A Isaías le dijeron, Isaías capítulo 40, versículos 6 y 8, una voz le decía: proclámalo. Y yo respondí: ¿qué voy a proclamar? Proclámalo, ¿qué voy a proclamar? Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria es como la flor del campo. ¿Cómo es el hombre? ¿Y su gloria es como qué? Y ahora va a decir el verso 7, la hierba se seca. ¿Y a quién representa la hierba? El hombre se seca y la flor se cae, la gloria del hombre pasa. Ciertamente el pueblo de Dios es hierba. Versículo 8, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Amados, ¿de qué nos estamos agarrando? ¿De qué estamos sostenidos? ¿Del sistema político, del sistema económico, del sistema de migración? ¿De qué estamos sostenidos? Es de la palabra de Dios que debemos estar sostenidos. La palabra de Dios permanece para siempre. El hombre, los filósofos, los grandes, los filósofos del iluminismo del siglo XVIII desaparecieron. Y hoy cuando la estudiamos en los colegios,
es solo para reírnos de sus necedades, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso solo hablando de la publicación de Biblia. Cuando terminó la Revolución Francesa, todos los pueblos cristianos se empeñaron en establecer agencias misioneras y se enviaron misioneros a los rincones de todo el mundo, a la China, a los países de Asia, al África. Grandes predicadores como el famoso Livingstone. En ese tiempo, más adelante aparecieron los Wesley, los hermanos Wesley. Otros como Whitefield en Norteamérica. Se estableció la gran religión bautista y metodista. Nunca el cristianismo había tenido un auge organizado y poderoso que el que tuvo después de la Revolución Francesa. Porque la Biblia dice que después de 3 días y medio, el Espíritu de Dios vendría sobre ellos y los levantaría al cielo, donde todo el mundo lo vería. Amados, la palabra de Dios no pasa de moda. Hoy yo quiero invitarte, vamos a cantar este himno final, pero mi invitación hoy es, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Quiero ser un testigo de estos? ¿Quiero ser un testigo de estos? ¿O ya la obra de los testigos se acabó? El tiempo de los 2 testigos profetizar vestido de silicio pasó. Hoy podemos predicar la Biblia sin problema, ¿sí o no? Hoy no nos encarcelan por predicar la palabra. Puede ser que en algún rincón del mundo eso pase, pero hoy tú puedes enseñar la Biblia, ir de casa en casa, predicar el Evangelio y no va a pasar nada. Dios está buscando sus testigos hoy. Oye, la palabra de Dios va a ser predicada aunque tú no lo hagas, pero más nos vale ser parte de ese equipo que predica el Evangelio. Vamos a cantar este himno. ¿Qué himnos cantamos, José? El 248, que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Rindote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amado Dios y buen Padre, quisiéramos ser tus testigos hoy. Queremos ser dotados de tu palabra y no amedrentarnos con nada. Queremos ser guiados por ella, oh Dios. Oh Señor, aquí estamos tus hijos. Cuánto afán tenemos por cosas. Cómo perdemos el sueño cuando nos falta algo. Y cuánto descuidamos tu palabra. Cuando es tu palabra, Señor, la que debe correr hoy. Es tu palabra la que debe transformar a las gentes hoy.
Danos ser testigos de ella. Danos ser tus mensajeros, oh Dios. Saber que Cristo viene, pero que mientras Él viene nos toca profetizar estas palabras, llevarlas. Hoy queremos darte gracias porque tú creaste un momento, un tiempo en la historia para que ella sea levantada. Creaste un tiempo en la historia para que corra por todas partes y en todas las casas pueda haber una Biblia. Gracias por ello, Señor. Cuando otros dieron su vida, dieron su tiempo, su dinero, todo lo dieron para que tu palabra viniera a la luz. Ayúdanos a aprovechar que hoy la tenemos con libertad. Conviértenos en esos testigos que levantamos tu palabra. Oh Dios eterno, no solo queremos propagarla, queremos vivirla. Ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo que cuando se vive tu palabra hay bendición. Cuando se vive tu palabra, tú nos guardas, nos cuidas, nos protege. Manifiesta eso en nosotros, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos para ver que el mundo está falto de ella y poder llevarla por doquier. Gracias, Señor. Así como una vida viniendo de ti entró a estos cadáveres en la plaza, que tu vida hoy venga a nosotros. Porque a veces solo somos cadáveres. Tráenos esa vida, oh Dios, y levántanos sobre nuestros pies para testificar. Llévanos con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Podemos tomar asiento.